Las manos de Emily Carter se congelaron sobre el trapo de limpieza en el instante en que lo vio. A 30 pisos sobre la bulliciosa ciudad, en la sala de juntas con muros de mármol de Meridian Financial, colgaba un dibujo infantil que ella conocía de memoria. Porque hace 25 años, en un orfanato olvidado, había sido ella quien lo había creado. Cada mañana a las 5 en punto, Emily se deslizaba por las torres de cristal del centro como un fantasma. Mientras los ejecutivos dormían en sus áticos, ella se movía por sus sagrados espacios, puliendo mesas de caoba, alineando sillas de cuero, borrando cada rastro de los juegos de poder del día anterior. A sus 32 años, había perfeccionado el arte de ser invisible. Su uniforme estaba impecable, sus movimientos eran eficientes, su presencia tan cuidadosamente silenciada que decisiones multimillonarias ocurrían a su alrededor como si ella fuera parte del aire. La sala de juntas pertenecía a Michael Rowe, director ejecutivo de Meridian Financial. Emily había limpiado su oficina durante 3 años. Sin embargo, nunca habían hablado más allá de un susurrado, con permiso, cuando él trabajaba hasta tarde. Ella conocía sus preferencias de café, sus hábitos de lectura, incluso la forma en que se acomodaba la corbata inconscientemente cuando estaba nervioso. Pero para él, ella era simplemente parte de la maquinaria invisible del edificio. Pero ese dibujo lo cambió todo. Mostraba a 2 niños bajo un arcoíris tomados de la mano, con un mensaje escrito con letras cuidadosas de 7 años, para Michael con amor, Emily. El aliento de Emily se detuvo al recordar al niño que una vez llamó su hermanito. El niño callado que tenía pesadillas hasta que ella le enseñó a pintar para espantar el miedo. Recordó haber mezclado acuarelas en vasitos de papel, mostrarle cómo hacer morado mezclando rojo y azul, observar su rostro iluminarse cuando los colores florecían sobre la hoja. Sus dedos temblaron al acercarse al marco, luego se retiraron. ¿Cómo podía estar su dibujo infantil ahí, en ese templo de poder y riqueza? ¿Cómo podía ser que Michael Rowe, ese hombre distante e inalcanzable, fuera el mismo niño asustado que solía quedarse dormido apretando su mano? Los ojos de Emily captaron algo más que le hizo saltar el corazón. En la esquina inferior izquierda del dibujo, casi invisible ahora, había una pequeña imperfección. Recordó haber dejado una huella borrosa que convirtió un rayo de sol amarillo en algo que parecía casi una mariposa. Había estado tan molesta por ese error, pero Michael insistió en que eso hacía el dibujo más hermoso. Las cosas perfectas no son reales, había susurrado con la sabiduría que solo los niños poseen. Ahora, al mirar su mariposa accidental, Emily comprendió la imposible verdad. El hombre más poderoso del edificio llevaba un pedazo de su corazón en la pared. Y no tenía idea de que ella estaba a 1 metro de él todos los días. Pero cuando Emily intenta acercarse a la verdad, alguien la está observando. Y no quieren que se acerque a ese dibujo. Los días de Emily siempre seguían el mismo ritmo. Llegar antes del amanecer, terminar antes de que los ejecutivos se levantaran, desaparecer antes de que alguien pudiera verla de verdad. Pero ahora, cada vez que entraba a la sala de juntas de Michael, el dibujo parecía latir con recuerdos. Se encontraba trabajando más lento, robando miradas al arco iris que habían pintado juntos cuando el mundo parecía mucho más simple. La ironía no se le escapaba. Mientras Michael Rowe inspiraba respeto entre miembros del consejo y periodistas financieros, Emily conocía secretos sobre el que ningún analista bursátil podría descubrir jamás. Sabía que solía temer a las tormentas eléctricas hasta que ella le enseñó que los relámpagos eran solo el cielo saludando. Sabía que una vez lloró todo un día cuando su maestra de arte en el orfanato Santa Rosa fue reemplazada. Y que solo la promesa de Emily de seguir enseñándole logró secar sus lágrimas. Pero el conocimiento sin reconocimiento es una forma muy especial de soledad. Emily cargaba esos recuerdos como piedras en los bolsillos, cada vez más pesadas con cada día que pasaba. Clara Jennings, la asistente de mirada aguda de Michael, había construido su carrera protegiendo a su jefe de todo lo que pudiera perturbar su mundo cuidadosamente ordenado. A sus 40 años, era ambiciosa, territorial y estaba absolutamente convencida de que cada persona en el edificio tenía una agenda, especialmente los callados. Notó por primera vez que Emily se demoraba en la sala de juntas un martes por la mañana de octubre. ¿Hay algún problema con tu horario de limpieza?, preguntó Clara, su voz cortando el silencio matutino como una cuchilla. La mano de Emily se apartó bruscamente del marco del dibujo que estaba limpiando. No, señora.
Solo me aseguraba de que todo estuviera perfecto. Los ojos de Clara se entrecerraron. Ya había visto esa mirada antes. La forma en que las personas miraban las cosas valiosas que no podían permitirse, planeando cómo hacerlas desaparecer. Esa pieza es irreemplazable, dijo fríamente. El señor Roux la tiene desde su infancia. Confío en que comprendas la importancia de mantener la distancia adecuada. La advertencia era clara, pero también estaba equivocada de una forma que le dolía el pecho a Emily. Michael no tenía ese dibujo desde su infancia. Se lo habían dado. Se lo dio una niña cuyo nombre parecía haber olvidado, junto con todo lo demás sobre su pasado compartido. ¿Cuál es el precio que pagamos por el amor que no podemos reclamar? Jim Morrison había trabajado en seguridad en la Torre Meridian durante 12 años, pero su verdadera carrera fue de 25 años como supervisor en el orfanato Santa Rosa. A los 65 años, había visto pasar a cientos de niños, pero algunos rostros nunca abandonaban su memoria. Emily Carter era uno de ellos. La notó primero no por cómo se veía, sino por cómo se movía. Con la misma gracia cuidadosa que tenía de niña, siempre haciéndose pequeña para que otros pudieran sentirse grandes. Cuando la escuchó tararear mientras trabajaba, la melodía lo detuvo en seco. Era You Are My Sunshine, la misma canción que solía cantar para consolar a los demás. Los niños más pequeños dormían la siesta por la tarde. Emily. Su voz fue suave cuando se acercó a ella cerca del elevador de servicio. Emily Carter, del orfanato Santa Rosa. Ella se dio la vuelta y 30 años se desmoronaron en un instante. Señor Jim. Su voz fue apenas un susurro. ¿Te acuerdas de mí, niña? Me acuerdo de cada uno de ustedes. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Especialmente de los que dieron más de lo que recibieron. Tú siempre cuidabas de alguien, siempre asegurándote de que los más pequeños se sintieran queridos. Incluso siendo una niña tímida, tenías esa manera inspiradora de hacer que todos creyeran que importaban. Por primera vez en años, Emily se sintió verdaderamente vista por alguien que entendía de dónde venía. En la pequeña oficina de seguridad del edificio, con un café que sabía a compasión, Emily se encontró contándole a Jim sobre el dibujo, sobre Michael, sobre la coincidencia imposible que la había puesto cara a cara con un pasado que creyó perdido para siempre. Estaba muy asustado cuando llegó con nosotros. Jim lo recordaba con la ternura de alguien que había consolado a muchos niños temerosos. Tenía 7 años y estaba convencido de que todos lo abandonarían eventualmente. Pero tú le hiciste creer en quedarse, le hiciste creer en el mañana. Tu espíritu motivador alcanzaba incluso los corazones más rotos. Las manos de Emily rodeaban su taza de café como si fuera un ancla. Él no se acuerda de mí, señor Jim. Me mira todos los días como si nunca hubiera existido. La memoria es algo extraño, dijo Jim pensativo. A veces recordamos lo que más nos importó de formas que no parecen recuerdos. Ese niño guardó tu dibujo durante 25 años, Emily. A través de familias adoptivas, la universidad y la construcción de su imperio. Eso no es olvidar. Eso es atesorar algo tan profundo que ni siquiera sabe explicar por qué le importa. Vine a trabajar aquí hace 5 años, esperando que algún día pudiera ayudar a niños en situaciones como la nuestra. Nunca imaginé que encontraría a uno de mis niños favoritos justo aquí. La verdad se instaló entre ellos como un puente que Emily no estaba segura de tener el valor de cruzar. Sucedió un jueves por la noche, cuando Michael trabajaba hasta tarde revisando informes trimestrales que decidirían el destino de miles de empleos. Emily entró a la sala de juntas para vaciar los botes de basura, moviéndose con su acostumbrada eficiencia silenciosa. Pero al mirar el dibujo, no pudo evitar una pequeña sonrisa involuntaria. La misma expresión que usaba al ver a Michael descubrir que el rojo y el amarillo hacían naranja. ¿Te recuerda algo? La voz de Michael la sorprendió. Estaba de pie en la puerta, con la corbata floja, luciendo más humano de lo que ella lo había visto jamás. El corazón de Emily latía con fuerza. Es muy hermoso, señor. Lo es, ¿verdad? Michael se acercó al dibujo, y Emily captó el leve aroma del mismo jabón que él usaba de niño. Simple, limpio, sin cambios. Lo tengo desde que era joven. Fue hecho por alguien importante para mí.
¿Alguien qué? Hizo una pausa, buscando palabras que parecían vivir justo fuera de su alcance. Alguien que me enseñó que las cosas rotas aún podían ser hermosas. Los ojos de Emily encontraron la mariposa borrosa en la esquina, y su voz salió más pequeña que una oración. Suena como que le importabas mucho. Le importaba. El reflejo de Michael flotaba sobre el vidrio que protegía el dibujo. Era una niña tímida que, de alguna manera, tenía el valor de cuidar de todos los demás. Ojalá pudiera recordar su nombre. Las palabras colgaron en el aire entre ellos como una pregunta que Emily no podía responder y una verdad que Michael aún no podía ver. Pero alguien más sí sabe exactamente quién es Emily, y está a punto de cambiarlo todo. A la mañana siguiente, Emily llegó y encontró a Michael ya en la sala de juntas, mirando el dibujo con una intensidad que parecía estar sacando recuerdos de lo más profundo. Clara entró con su café de la mañana, pero él la apartó con un gesto ausente que claramente frustró a su asistente protectora. Señor, tiene la reunión con Henderson en 20 minutos, le recordó Clara con firmeza, lanzando una mirada sospechosa a Emily, quien acomodaba cuidadosamente flores frescas en un florero de la esquina, una tarea que la mantenía en la sala más tiempo del habitual. Cancélela, dijo Michael en voz baja. Necesito pensar en algo. Las cejas de Clara se alzaron alarmadas. Michael Rowe nunca cancelaba reuniones millonarias para pensar en arte. Algo estaba cambiando en el mundo cuidadosamente controlado que ella había construido a su alrededor, y no le gustaba. Mientras Emily trabajaba, podía sentir la presencia de Michael como la luz del sol. El mismo calor que recordaba de cuando se sentaban juntos en la única buena ventana del orfanato, viendo las nubes e inventando historias sobre a dónde viajaban. Quería darse la vuelta, decir su nombre como solía hacerlo cuando él tenía pesadillas. Pero 30 años de invisibilidad le habían enseñado que algunos puentes, una vez quemados, nunca podían reconstruirse. Esa tarde, Clara Jennings hizo lo que mejor sabía hacer. Investigó amenazas a su universo perfectamente ordenado. Algo en el comportamiento de la mujer de limpieza alrededor del dibujo activó todas sus alarmas internas. La gente no se detenía tanto tiempo frente a una obra de arte valiosa a menos que tuviera planes para ella. Llamó a seguridad. Jim, necesito información de antecedentes sobre una del personal de limpieza, Emily Carter. ¿Ha estado actuando de forma inusual últimamente? La pausa de Jim fue demasiado larga, demasiado medida. Es una buena trabajadora, señorita Jennings. No hay problemas en su expediente. Eso no fue lo que pregunté. La voz de Clara llevaba ese filo agudo que usaba cuando la gente no le daba lo que necesitaba. Necesito saber si ha mostrado un interés excesivo en los objetos personales del señor Rowe. El silencio al otro lado de la línea le dijo a Clara todo lo que necesitaba saber. Había una historia ahí y ella la descubriría antes de que se convirtiera en un problema. La noche del viernes, Clara actuó. Esperó hasta que el edificio estuvo casi vacío, luego acorraló a Emily en la sala de juntas justo cuando ella terminaba su trabajo. El dibujo colgaba entre ellas como evidencia en un juicio que Emily no sabía que estaba enfrentando. Sé lo que planeas, dijo Clara, con una voz fría como el vidrio en invierno. He visto cómo miras esa pieza, cómo encuentras excusas para estar en esta sala más tiempo del necesario. El trapo de limpieza se quedó inmóvil en las manos de Emily. No entiendo. Claro que no, respondió Clara con una sonrisa tan afilada que podía cortar. Permíteme ser muy clara. Ese dibujo vale más de lo que ganarás en toda tu vida. También es la única conexión que el señor Rowe tiene con su infancia. Si algo le pasa, si desaparece, si se daña, si incluso se mueve, me aseguraré personalmente de que no vuelvas a trabajar en esta ciudad nunca más. La acusación golpeó a Emily como un golpe físico. Ser sospechada de robar justamente lo que ella había creado, la pieza de su corazón que había dado libremente. La injusticia fue tan profunda que le cortó el aliento. Yo nunca, comenzó Emily, pero Clara la interrumpió. Guárdalo para alguien que se interese por tu historia triste. Solo recuerda lo que te he dicho. Algunas cosas en este mundo son preciosas, y algunas personas son reemplazables. Asegúrate de recordar cuál eres tú. Jim Morrison vio a Clara salir del edificio esa noche con la satisfacción de alguien que había esperado 30 años para corregir una injusticia.
Había visto a demasiados niños buenos ser tragados por sistemas que valoraban el poder por encima del amor, y no iba a dejar que volviera a ocurrir. No con Emily. No cuando la verdad estaba tan cerca de salir a la luz. Esperó hasta el domingo, cuando el edificio estaba tranquilo y Michael solía venir a trabajar sin la barrera de asistentes ni reuniones. Entonces subió al piso ejecutivo con una carpeta manila que contenía fotocopias que había guardado desde sus días en Santa Rosa, fotos de sesiones de arte terapéutico, registros de los niños emparejados como compañeros, documentación del amor que una vez existió en un lugar diseñado para almacenar niños olvidados. Señor Rowe, Jim tocó suavemente la puerta abierta de la oficina. Tengo algo que creo que necesita ver. Michael levantó la vista de su laptop, sorprendido de ver al guardia de seguridad fuera del horario habitual. Ah, Jim, ¿verdad? ¿Todo está bien? Todo está a punto de estarlo, señor. Jim entró a la oficina, y algo en su manera, suave pero urgente, hizo que Michael cerrara su computadora y le prestara total atención. Necesito preguntarle sobre el dibujo en su sala de juntas. El del arco iris. El rostro de Michael cambió, volviéndose de algún modo más joven. ¿Qué pasa con él? ¿Recuerda quién lo hizo para usted? No. No exactamente. Yo era muy pequeño. Había una niña en el orfanato que me cuidaba, pero no puedo. La voz de Michael se apagó cuando Jim abrió la carpeta y esparció las fotografías sobre el escritorio de caoba. Las imágenes eran como ventanas a un mundo que Michael creía haber perdido para siempre. Rostros infantiles iluminados con la alegría temporal que el arte podía brindar a la vida institucional. Sesiones de arte donde manos pequeñas creaban belleza con nada más que esperanza e imaginación. Y ahí, en foto tras foto, aparecían dos niños juntos como si se pertenecieran el uno al otro, un niño serio con los ojos de Michael y una niña dulce que siempre parecía guiar su mano, enseñándole cómo hacer que los colores cantaran. Se llamaba Emily, dijo Jim en voz baja. Emily Carter. Y señor Rowe, ella trabaja en este edificio. Lleva 3 años limpiando su oficina. El mundo se inclinó. Las manos de Michael temblaban mientras levantaba una fotografía de Emily, de 7 años, ayudando a Michael, también de 7, a pintar un arco iris, ambos con los rostros iluminados por la alegría pura de la creación. La niña de la imagen era, sin lugar a dudas, la misma mujer que se movía por su mundo como una sombra, invisible porque él se había entrenado para no verla. Está aquí. La voz de Michael se quebró como si tuviera 7 años otra vez, temiendo que la persona que más le importaba pudiera desaparecer. Está aquí, confirmó Jim. Y lleva el mismo corazón que lo amó entonces. Ella recuerda todo, señor Rowe. Todo lo que usted creyó perdido. Pero, ¿creerá Emily que el poderoso director ejecutivo que la llama a su oficina realmente recuerda al niño asustado que ella una vez protegió? El lunes por la mañana llegó gris y con llovizna, el tipo de clima que hacía que Emily se sintiera más pequeña de lo habitual mientras seguía su rutina. Había pasado el fin de semana reviviendo las amenazas de Clara, preguntándose si debía renunciar antes de ser despedida, antes de que le arrebataran el trabajo que había sido su ancla durante 3 años por delitos que jamás cometería. Se sorprendió cuando Jim la encontró en el armario de suministros, con una expresión en el rostro que no pudo descifrar del todo. Emily, el señor Rowe quiere verte en su oficina. El corazón se le fue a los pies. ¿Estoy en problemas? La mano curtida de Jim tocó su hombro con una dulzura infinita. Niña, estás a punto de vivir lo contrario a estar en problemas. Pero Emily esperó hasta que ella lo miró a los ojos. Recuerda que algunas reuniones valen la pena, incluso si hay que esperar 30 años. El trayecto en el elevador hasta el piso ejecutivo se sintió como ascender hacia un juicio. Emily alisó su uniforme, revisó su reflejo en las puertas de acero pulido e intentó prepararse para cualquier versión del despido que la esperara. Pero nada pudo prepararla para lo que encontró. La oficina de Michael estaba inundada por la luz de la mañana, que transformaba el espacio usualmente estéril en algo más cálido, más humano. Pero los ojos de Emily fueron directamente al escritorio, donde fotografías estaban esparcidas como un puente entre el pasado y el presente. Su respiración se detuvo al reconocer su propio rostro de 7 años mirándola de regreso, congelado en momentos de alegría que pensó que nadie se había molestado en conservar.
Emily, Michael pronunció su nombre como si estuviera probando su peso, como si saboreara un sabor que había estado extrañando durante 30 años. Cuando ella lo miró, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas y algo que parecía asombro. ¿Tú recuerdas?, susurró ella. Nunca lo olvidé, dijo él. Y sus palabras llevaban el peso de una verdad absoluta. Olvidé detalles. Tu rostro, tu voz, incluso tu nombre. Pero nunca olvidé cómo me hiciste sentir. Seguro, visto, como si le importara a alguien en este mundo. Señaló las fotografías, sus manos temblaban ligeramente. Jim me mostró esto ayer y fue como si alguien encendiera luces en cuartos que ni siquiera sabía que estaban oscuros. Tú fuiste la persona que me enseñó que las cosas rotas podían ser hermosas, que cometer errores no me hacía inútil, que alguien podía amarme no porque tuviera que hacerlo, sino porque elegía hacerlo. La compostura cuidadosa de Emily empezó a resquebrajarse. Tú eras el niño más dulce, tan asustado, pero tan valiente cuando realmente importaba. Tenías pesadillas sobre ser olvidado, y yo te prometía que siempre te recordaría. Nunca dejé de cumplir esa promesa. Michael rodeó el escritorio, y Emily reconoció en su movimiento el mismo acercamiento cauteloso que usaba de niño cuando no sabía si era bienvenido. Emily, necesito que sepas que te busqué. Cuando tenía 18, cuando por fin tuve recursos, contraté investigadores. Pero Santa Rosa había cerrado. Los archivos estaban dispersos. Pensé que tal vez habías sido adoptada, que cambiaste tu nombre, que empezaste una vida en algún lugar donde no pudiera encontrarte. Yo estaba aquí, dijo Emily en voz baja. He estado aquí, viendo cómo te convertías en todo lo que sabía que podías ser. He estado tan orgullosa de ti, Michael. Tan orgullosa del hombre que te volviste. Pero no te vi. Las palabras salieron con un dolor crudo. Has estado en mi oficina cientos de veces, y yo miraba a través de ti como si fueras invisible, como si no importaras. ¿Cómo pude haber sido tan ciego ante la persona que más importaba? Emily extendió la mano. El mismo instinto que lo había consolado en innumerables noches de miedo en la infancia. Ese gesto lleno de ternura, tan natural, tan intacto, le trajo lágrimas a los ojos. Porque eso fue lo que el mundo nos enseñó a ambos. Que personas como nosotros, personas de lugares como Santa Rosa, aprendimos a ser invisibles. Tú aprendiste a superarlo, a volverte tan importante que nadie pudiera pasarte por alto. Yo aprendí a desaparecer tan completamente que ni siquiera la gente que amaba podía encontrarme. Pero yo debí haberte visto, insistió Michael. Debí haberte sentido. Tú fuiste la primera persona que me amó, Emily. La primera persona que me hizo creer que merecía existir en este mundo. ¿Puedo? Michael dudó, luego continuó con la vulnerabilidad de un niño que pide algo que desesperadamente necesita. ¿Puedo abrazar a mi hermana? La compostura cuidadosamente sostenida de Emily finalmente se rompió. Se acercó a sus brazos y 30 años de separación se deshicieron en un instante. Él la sostuvo como si volviera a tener 7 años, como si ella fuera el ancla que lo mantenía firme en medio de la oscuridad de no ser querido. Lo siento mucho por haber olvidado tu cara, susurró contra su cabello. Pero nunca olvidé tu corazón. Cada vez que tomé una decisión difícil, cada vez que tuve que elegir entre ganancias y personas, miraba ese dibujo y recordaba a alguien que me enseñó que el amor importa más que el éxito. Solo que no sabía que te estaba recordando a ti. Emily se apartó para mirarlo, viendo al niño que había amado superpuesto perfectamente con el hombre en que se había convertido. No olvidaste nada que realmente importara. Te convertiste exactamente en lo que siempre supe. Eres alguien que mejora el mundo simplemente con estar en él. Se quedaron juntos bajo la luz dorada de la mañana, dos personas que se habían reencontrado a través de años y circunstancias que debieron haber hecho imposible ese momento. El dibujo en la sala de juntas había cumplido su propósito. Había conservado el amor hasta que el amor pudiera reclamarse de nuevo. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Emily de pronto, sin estar segura de cómo funcionaba el mundo cuando los huérfanos volvían a ser familia. Michael sonrió, y por primera vez desde que ella pisó ese edificio, Emily vio en su rostro la alegría que recordaba de su infancia. Ahora averiguamos cómo recuperar 25 años. Ahora recordamos que la familia no es la sangre.
Es elegir amar a alguien y no rendirse nunca con esa elección. Pero su reencuentro está a punto de convertirse en algo más grande de lo que cualquiera de los dos imaginó. Algo que tocará a cientos de otros niños olvidados. Un año después, la vida de Emily se había transformado de maneras que parecían el tipo más imposible de magia. Después de meses de formación intensiva y certificación en terapia de arte, financiada por Michael pero impulsada por su propia pasión y determinación, ya no limpiaba los pisos ejecutivos de Meridian.